No vayan a creer ustedes que son cuestiones separadas o cuestiones distintas, ¿sí? Sino que son cuestiones que se analizan en conjunto. Y para poder determinar el cumplimiento de la tipicidad, ¿sí? De la tipicidad, tenemos que nosotros estudiar el cumplimiento tanto de los elementos objetivos como de los elementos subjetivos de un tipo penal. ¿Ok? Y pues acá para finalizar la clase anterior, pues les presenté yo una estructura que espero ustedes ya la tengan anotada en su cuaderno, ¿no? La cual contiene el tipo objetivo y el tipo subjetivo desglosado de los tipos penales, ¿ok? Y el día de hoy vamos a ver todo lo relativo al tipo objetivo, ¿sí? Y en la próxima clase vamos a ver todo lo relativo al tipo subjetivo, ¿sí? Para concluir entonces ya con la temática de la tipicidad, y posterior a ello creo que vamos a tener dos clases, una para antijuridicidad, otra para culpabilidad, ¿sí? Y posterior a ello, pues veremos la autoría en el delito, la participación en el delito, las fases del delito, las clasificaciones de los delitos y los concursos de delitos, ¿sí? Y con eso, pues concluiremos el contenido del segundo examen parcial, ¿ok? Entonces, este diagrama es básico. ¿Por qué es básico este diagrama? Porque tiene toda la estructura de un tipo penal, ¿sí? Y para usted, y cuando ustedes estén analizando casos concretos de la vida real, para poder determinar el cumplimiento, de esos elementos, ¿sí? De esos elementos, van a tener que chequear uno por uno el cumplimiento de los mismos, ¿ok? Chequear uno por uno el cumplimiento de los mismos, ¿ok? El cumplimiento de los mismos, ¿sí? Pues entonces entremos a conocer los elementos de cada uno, ¿sí? Entremos a conocer los elementos de cada uno, ¿ok? ¿Con qué elemento nos topamos primero? ¿Sí? Evidentemente hacemos un análisis de primero el elemento objetivo y posterior a ello el elemento subjetivo, ¿sí? Veamos entonces cuál es el primer elemento de nuestro esquema de la clase anterior. El primer elemento con el que nos topamos de nuestra clase anterior es el jurídico tutelado. El bien jurídico tutelado, pues de conformidad con este autor, Frank von Liszt, que tuvo una gran influencia, o influyó bastante en la determinación de, pues en este caso, los conceptos que tiene nuestro Código Penal, ¿sí? Influye bastante en estas cuestiones, ¿sí? Y pues creo que es una importante reflexión, aunque ya han existido otras definiciones que han desarrollado más el tipo penal y específicamente la definición relativa a lo que es un bien jurídico tutelado, ¿sí? Reflexiona von Liszt que un bien jurídico tutelado es un interés jurídicamente protegido, como acá lo tienen ustedes en la diapositiva y pueden ir tomando nota. Es un bien jurídico, ¿sí?
o es un interés jurídico protegido, ¿sí? Todos los bienes jurídicos son intereses vitales, indica, ¿no? Y estos intereses vitales se relacionan o con los individuos o con la comunidad. Pero ojo ahí con lo que nos apunta este autor von List. Este autor von List hace que no nos olvidemos que estos intereses individuales o colectivos no necesariamente dependen del derecho, ¿sí? Sino que son preexistentes. Existen con o sin derecho, ¿sí? Yo les pongo un ejemplo, ¿sí? El día de hoy vamos a ver algunos ejemplos con el bien jurídico tutelado de la vida, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿será que si no existiera el bien jurídico de la vida, ¿será que todos dejaríamos de existir, dejaríamos de vivir? Si en el Código Penal no existieran delitos contra la vida, ¿será que dejaríamos de, o sea, la vida por sí misma dejaría de existir o no? Bueno, Cheli, yo creo que no, porque en tal caso entraría toda la parte moral y hasta cierto punto la religiosa, que dicta cierta norma de conducta a nivel general, independientemente de la creencia. Sí, 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 me agrada mucho ahí su intervención, compañero Diego, pero más allá de la moral, de la religión, yo creo que todos estos elementos que nos da el compañero Diego nos evidencian que hay elementos que son prejurídicos, que son preexistentes, que no es que dependan exclusivamente de, pues en este caso, si tiene o no tiene tipos penales, o sea, pueden o no, puede existir o no puede existir el código penal, pero eso no determina la existencia de los derechos, de los intereses sociales. Entonces, los bienes jurídicos tutelados son todos aquellos derechos, aquellos intereses, aquellos valores que residen en los individuos, que residen en la sociedad, pero, pues evidentemente por su relevancia, el derecho penal ha decidido darles un nivel privilegiado de protección. Y más allá de un nivel privilegiado de protección, ha decidido otorgarles un nivel jurídicamente relevante. Por eso es un bien jurídico tutelado, ¿sí? Es un bien jurídico tutelado, ¿ok? Ahora bien, ahora bien, ahora bien. Los delitos y los tipos penales en específico se pueden definir, ¿sí? También por su pertinencia y su pertenencia a ciertos exigencias de un tipo penal para poder atentar contra los mismos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si Juan, vamos a ponerle un apellido, Juan Pérez, mata a Pedro González, ¿sí? Si Juan Pérez mata a Pedro González, ¿ok? ¿Qué derecho o qué bien estaría afectando a Juan Pérez? El de la vida. Derecho a la vida. Exactamente, el derecho a la vida, ¿sí? Ahí pueden observar ustedes una afectación a un bien jurídico, ¿sí? Que es la vida, ¿ok? Si alguien pudiera darle igual lectura al artículo 124 del Código Penal, lo agradeceré. Artículo 124.
Homicidio cometido en estado de emoción violenta. Quien matare en estado de emoción violenta se le impondrá prisión de 2 a 8 años. Muy bien. Y a ver, José Estuardo, ¿qué bien jurídico está protegiendo este tipo penal? El derecho de la vida. Muy bien, José Estuardo. Bien. Entonces, creo que este tema de los bienes jurídicos hasta el momento vamos súper. ¿Ok? Vamos bien. ¿Sí? Pero entonces compliquémoslo un poco más. Subamos el nivel de dificultad, pero van a ver ustedes que no es complicado. Los tipos penales se pueden clasificar también. De conformidad con la exigencia de afectación a un bien jurídico, ¿sí? Y para ello avanzamos a la siguiente diapositiva. Los delitos y los tipos penales en particular, cuando nosotros los estudiamos con relación a la afectación que producen, pueden clasificarse como delitos de peligro, ¿sí? O delitos de lesión, ¿sí? Entonces, hay delitos de lesión, delitos de peligro, o hay delitos, tipos penales de peligro y tipos penales de lesión, ¿sí? Por ejemplo, este artículo 124 que nos hacía favor de leer el compañero. ¿Será que ese tipo penal o todos los tipos penales de homicidio me exigen o no me exigen una lesión a un bien jurídico tutelado? ¿Me la exigen o no me la exigen? Sí. Silic. ¿Pero por qué sí? Dentro del término delito tiene que estar regulado previamente para poder ser catalogado. Por esa razón, violaría ese principio. No necesariamente, ¿sí? Como les digo, a ver, compañera aquí de las que hablaron, creo que tomó la palabra la compañera Valeria. ¿Por qué si hay una lesión a un bien jurídico tutelado en los delitos contra la vida? Licenciado, perdón, no fui yo la que habló, pero creo que sería porque el derecho a la vida es una garantía constitucional. Sí, pero todos los derechos son garantías constitucionales. ¿Hay algo más? ¿Por qué los delitos contra la vida son delitos de lesión? Porque se está dañando a una persona. O sea, se Sí, está está acabando dañando. la vida de él. Ajá, pero la respuesta o la reflexión es la siguiente. Los delitos contra la vida son delitos de lesión del bien jurídico tutelado. ¿Por qué son delitos de lesión del bien jurídico tutelado? Bueno, se consideran delitos de lesión porque, ojo ahí, ¿sí? Evidentemente, cuando ustedes dan lectura a los tipos penales relacionados con la vida, van a observar que cada uno de ellos exige o está redactado de forma tal que la persona sobre la que recae el daño está muerta.
¿sí? Ya no tiene disponibilidad sobre su derecho a la vida. Y entonces, todos aquellos tipos penales, ¿sí? Todos aquellos tipos penales donde la redacción de los mismos exijan una lesión al bien jurídico tutelado, son tipos penales, son delitos de lesión. ¿Ok? Por ejemplo, el artículo, véanlo ustedes por sí mismos. ¿Le pueden dar lectura ahí al artículo 145 del Código Penal? ¿Alguno o alguna por ahí? Artículo 145. Uh-huh. Quien de propósito castrare o esterilizare, dejará ciego o mutilare a otra persona, será sancionada por con prisión de 5 a 12 años. Muy bien. Ahora veamos algo ahí en ese tipo penal. Compañero Diego, ese delito, la redacción del artículo 145 del Código Penal, ¿exige una lesión al bien jurídico tutelado o basta con ponerlo en peligro? ¿Basta con ponerlo en peligro? ¿Pero por qué? No, dice una lesión ahí. O sea, ahí está Exige hablando una de la lesión. mutilación y todo el asunto. ¿No? Tiene que ver Pero más. sí es una lesión. Exactamente, porque la redacción del tipo penal está creado de tal forma que para yo poder aplicarlo me exige una lesión, o sea, que todos los elementos de la conducta humana vayan orientados a lesionar el bien jurídico tutelado. Por eso es que es un delito de lesión, ¿sí? Así es como ustedes pueden determinar cuándo estamos ante delitos de lesión, ¿ok? Ya vamos a tener una práctica solo de este tipo, ¿sí? Ahora bien, si alguien me puede hacer favor de leer el artículo 294 del Código Penal, lo agradeceré. Artículo 294. Artículo Sí, perdóneme, 294. Perturbación a la instalación, uso o reparación de equipo de transmisión de datos. Comete el delito de... 294. Artículo 294. Atentado contra la ¿Era seguridad. inconstitucional, licenciado? No, el artículo Atentado 294. contra la seguridad de servicios de la ciudad. Exactamente, exactamente. Que ¿Cuál es? ponga en peligro la seguridad o impida o dificulte el funcionamiento de servicios de agua, luz, energía eléctrica o cualquier otro destinado al público será sancionado con prisión de 1 a 5 años. Exactamente. El que fue declarado inconstitucional es el artículo 294 ter, ¿sí? No, estamos acá leyendo el artículo 294. Atentado contra la seguridad de servicios de utilidad pública, que leyó ahí el compañero. Va. Veamos, pues. ¿Cuál es el bien jurídico en este caso, compañero? En el artículo 294. Los servicios públicos. Exactamente, y les voy a dar la clave. Siempre vayan, bueno, no siempre, hay algunos casos donde no es así. Ustedes tienen que tener el ojo bien agudo. Pero en la mayoría de casos, siempre ustedes vayan al capítulo en el cual está contenido el delito. Por ejemplo, este artículo 294 está contenido en el título séptimo, que son los delitos contra la seguridad colectiva, específicamente en su capítulo segundo, de los delitos contra los medios de comunicación, transporte y otros servicios públicos. Entonces, el bien jurídico acá son los servicios públicos, va. Ya determinamos el primer elemento. Va.
Ahora bien, ¿es un delito de resultado o es un delito de peligro, compañero? Peligro, ¿no? ¿Por De qué? resultado. Ok, ya están diciendo los dos. Es de peligro porque dice quien ponga en peligro. ¿Sí veo? ¿Será? Vean ustedes ahí la Es de redacción. resultado. ¿Qué dice el mismo artículo 294? Es atentado. Lick, perdone. Sí, pero ¿lo Solo que pone en ahí, peligro o no? Sí. No. sí, en peligro. Vean ustedes cómo está No redactado lo pone ese en tipo peligro. penal. Vean cómo está redactado ese tipo penal. ¿Sí? ¿Cómo está Perdón, redactado? Lick, en el 144 que dice, comete delito de lesión quien sin intención de matar, causar un daño en el cuerpo, dado a que no es al cuerpo humano como tal, sino al servicio, no sería una lesión. No, pero el asunto acá es de que no se confunda, porque el artículo 145 contiene el delito de lesiones. Acá estamos analizando si los tipos penales son de lesión, o sea que implican un daño a un bien jurídico tutelado, ¿sí? O sea, el artículo 145 contiene un catálogo específico de lesiones, ¿sí? Pero eso no es lo que nosotros estamos analizando en nuestra parte, ¿sí? En esta parte no lo estamos analizando, ¿sí? No es lo que estemos analizando. Lo que nosotros estamos determinando acá, lo que estamos nosotros determinando acá es si la redacción del tipo penal me exige a mí una lesión a un bien jurídico tutelado o basta solo con ponerlo en peligro. Basta solo con ponerlo en peligro para poder yo encuadrar esa conducta que estoy analizando dentro de mi tipo penal. Eso no es. Según este artículo, solo bastaría con ponerlo en peligro. El mismo artículo nos dice que es de peligro, ¿sí? Ahora bien, no todos los tipos penales son así tan claros, ¿no? Pero nosotros entonces tenemos que desarrollar esa agudeza, ¿sí? Para poder determinar, ¿sí? Cuándo es un delito de lesión y cuándo es un delito de resultado, ¿sí? Y en este caso estamos ante un delito de peligro. ¿Por qué? Porque para juzgar basta, ¿sí? Basta con poner en peligro un bien jurídico tutelado, ¿sí? Basta con poner en peligro un bien jurídico tutelado, ¿ok? Esa sería entonces la clasificación de los delitos de conformidad con el bien jurídico tutelado. Puede ser de peligro o puede ser de lesión. Todo dependerá de la redacción del mismo, ¿sí? Todo dependerá de la redacción del mismo. Si la redacción del tipo penal me exige, ¿sí? Si la redacción del tipo penal me exige una lesión, si me exige dañar el bien jurídico tutelado, estamos en el lado rojo de la diapositiva. Mientras que, si el tipo penal me establece que basta con ponerlo en peligro, basta con arriesgarlo, ¿sí? Estamos ante un delito de peligro, ¿sí?
ante un delito de peligro. ¿Ok? Avancemos entonces a la siguiente diapositiva. ¿Sí? El elemento del bien jurídico tutelado es nuestra primera parada. Y ya determinamos cómo podemos determinar la primera cuestión, ¿no? Segundo, sujeto activo y sujeto pasivo. Ese es el segundo elemento objetivo que nosotros tenemos que observar de conformidad con la teoría del delito, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es eso de sujeto activo y sujeto pasivo en el tipo penal? ¿Qué es eso de sujeto activo y sujeto pasivo? Tenemos que tenerlo bastante claro, ¿sí? Tenemos que tenerlo bastante claro, ¿ok? El sujeto activo, ¿sí? El sujeto activo, ¿sí? Es la persona que comete el delito, ¿sí? Es la persona que comete el delito. Es la persona que comete el delito. O dicho de una forma más técnica. O dicho de una palabra más técnica. ¿Sí? Dicho de una palabra más técnica. Es la persona que... Es la persona que... cumple con todos los elementos objetivos, ¿sí? Del delito. El sujeto activo, es aquella persona que cumple con todos los elementos del delito, ¿sí? Vamos a poner el ejemplo. Otra vez, cuando Juan Pérez mata a Pedro Martínez, ¿sí? Juan Pérez es el que comete todos los elementos objetivos del delito, ¿sí? Y entonces, ¿quién sería el sujeto pasivo? ¿Quién sería el sujeto pasivo? Pedro Martínez. El que recibe el daño o el peligro a su bien jurídico tutelado. El que recibe el daño o el peligro a su bien jurídico tutelado. Ahí estamos ante, ¿sí? Evidentemente, un claro ejemplo cuando converge un sujeto activo y un sujeto pasivo, ¿sí? No puede haber delito con uno solo, ¿no? Imagínense ustedes un sujeto activo que ande por la calle y no le está lesionando el bien jurídico o se lo está poniendo en peligro a nadie. No hay delito, ¿sí? Para nosotros poder analizar un delito tiene que haber un sujeto activo y un sujeto pasivo. Ojo ahí, ¿no? Que el sujeto pasivo también puede ser cuestiones de la sociedad, ¿no? Como los delitos contra la administración tributaria, por ejemplo, la evasión fiscal. Ahí no es que usted a una persona en específico le esté quitando el dinero, sino a toda la colectividad, ¿no? Del Estado, ¿no? Pero siempre tiene que existir esta dicotomía. El que cumple con todos los elementos objetivos del delito y la persona que recibe el daño o el peligro en su bien jurídico tutelado, ¿sí? En su daño y en su bien jurídico tutelado, ¿ok? Si se le causa un daño, se le pone en peligro ese bien jurídico tutelado, nos encontramos ante un sujeto pasivo, ¿sí? Ahora bien,
también tiene una clasificación, el tema de los sujetos activos y los sujetos pasivos, ¿sí? También tiene una clasificación. Veamos cuáles. Hablamos de sujetos activos y pasivos comunes cuando cualquier persona puede ser el sujeto activo o cuando cualquier persona es el sujeto pasivo, ¿sí? O sea, imagínense ustedes que todas las personas en una sociedad pueden cometer este delito. Eso es evidentemente un sujeto activo común, porque cualquier persona lo puede cometer, ¿sí? Distinto es, ojo ahí, distinto es cuando el mismo tipo penal me establece que no todos pueden cometer ese delito, no todos, ¿sí? Sino que solo lo pueden cometer ciertas personas, ¿sí? Solo lo pueden cometer ciertas personas. ¿Ok? ¿Qué quiere decir con esto? Sí, ¿podría dar un ejemplo de esto? Ah, claro, claro. Ahorita vienen los ejemplos. Primero es la explicación en definiciones y después ya ejemplificamos. Eso quiere decir que el tipo penal me establece que debe ser una persona determinada la que puede cometer ese delito. No lo puede cometer cualquier persona. No lo puede cometer cualquier persona. Y para distinguir unos de otros, veamos ahorita a la parte de los ejemplos. El artículo 123 del Código Penal. Lean la primera parte del artículo 123 del Código Penal, por favor. Homicidio. Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Al homicida se le impondrá prisión de 15 a 40 años. Súper, Josué, muchas gracias. Artículo 123. A ver, mi estimados y estimadas compañeros y compañeras. ¿Será que el delito de homicidio lo puede cometer cualquier persona o no? Sí, cualquier persona. Sí, cualquiera. Cualquiera. Porque ustedes observen que el tipo penal no me exige, ¿sí?, que lo cometa determinada persona, sino al contrario, me lo deja abierto, ¿sí? Me deja abierta la posibilidad de que cualquier persona lo cometa, ¿sí? ¿Quién matare a alguien? Ese quién es cualquier persona, ¿sí? Cualquier persona. Y dense cuenta ustedes también que las víctimas de ello también son cualquier persona, ¿sí? Ahí estamos ante un claro ejemplo. Estamos ante un claro ejemplo, ¿sí?, de un sujeto activo y pasivo común. ¿Sí? Un sujeto activo y pasivo común. Ahora bien, si alguien puede hacer favor de leer así fuerte y claro el artículo 129 del Código Penal, por favor. Leérnoslo para aquí, para todas y todos. Infanticidio. Perdón. Ok, no se preocupen, adelante. Infanticidio. La madre que 129.
La madre que Artículo impulsada 3. por motivos íntimamente ligados a su estado que le produzcan indudable alteración psíquica, matare a su hijo durante su nacimiento o antes de que haya cumplido 3 días, será sancionada con prisión de 2 a 8 años. Ok, muy bien. Yo les pregunto, ese tipo penal, por la clase de sujetos activos y pasivos que tiene, ¿lo puede cometer cualquier persona? No, No. solo las madres. Exactamente. ¿Y solo quiénes pueden ser víctimas? Los hijos. Los hijos. Los hijos. Los hijos. Exactamente. Y entonces acá ya con esto ustedes observan la diferencia, ¿sí? Entre sujetos activos y pasivos comunes y los sujetos activos y pasivos especiales, ¿sí? Nos encontramos en un caso de sujetos activos y pasivos generales o comunes cuando el tipo penal nos establece que lo puede cometer cualquier persona. No nos establece una persona determinada que lo puede cometer. Mientras que nos encontramos ante sujetos activos y pasivos especiales cuando el sujeto activo que lo comete es determinado y el sujeto pasivo que recibe ese daño o se le pone en peligro su bien jurídico es también determinado, ¿sí? Ojo ahí que puede haber una mezcla entre los dos. Puede haber un sujeto activo especial y una víctima común. O al revés. Puede haber un sujeto activo común y una víctima, un sujeto pasivo especial, ¿sí? Pero esta es la diferenciación entre unas y otras. Hay tipos penales que los pueden cometer cualquier persona y hay tipos penales que solo lo pueden cometer determinadas personas, ¿sí? Licenciado, disculpe, buenas noches. Buenas noches, Nelson, adelante. Sí, una pregunta con relación a lo que usted acaba de mencionar. En el tipo de elementos o en elementos de tipos. ¿Cómo podría ser una pena o un delito si el sujeto activo y pasivo es común y lo atenta contra un especial? ¿Cómo pudiera ser, licenciado? Disculpe. O sea, ¿cómo Cuando el pudiera ser sujeto activo es común, dice usted. Ajá. Contra un sujeto activo especial. Ok, o sea, donde el sujeto pasivo o la víctima es especial. Ajá, correcto. Vayámonos acá a ver, veamos el segundo párrafo del artículo 173 del Código Penal. Segundo párrafo. Sí, es el delito de violación, ¿sí? Correcto. En el segundo párrafo. Dice, siempre se comete este delito cuando la víctima sea una persona menor de 14 años de edad o cuando sea una persona con incapacidad volitiva o cognitiva, aun cuando no medie violencia física o psicológica. Va, vea pues. El delito de violación, ¿quién lo puede cometer? ¿Lo puede cometer? Cualquiera. Cualquiera, porque dice quien con violencia física o psicológica tenga acceso carnal vía vaginal, anal o bucal. Entonces, cualquier persona. Todo ¿Quién? lo puede cometer cualquier persona que esté en todas sus facultades mentales, digámoslo así, que no tenga ninguna discapacidad. Exactamente, así es también. El sujeto activo común. Exactamente. Licenciado, una pregunta. Dígame, Cristian. En este caso, también entraría la incapacidad
de ejercicio, o sea, me refiero a la capacidad de ejercicio. Como aquí tenemos también en el artículo 23, creo que es del Código Penal, que dice que no se puede imputar al menor de edad. En este caso, no entraría también este artículo, licenciado. Sí, no, pero es que recordémonos de que eso es un presupuesto de la culpabilidad, ¿verdad? Y pues claramente, ¿no? O sea, el derecho penal se organiza para, cuando yo me refiero a cualquier persona, es evidentemente cualquier persona con capacidad, ¿no? Entonces, para cometer ese tipo de delitos, ¿sí? Entonces, a lo que yo voy a hacer lo siguiente. El artículo 173 del Código Penal el sujeto activo puede ser común, lo puede ser cualquier persona. Y en el primer párrafo, ustedes observan que evidentemente, pues también el sujeto pasivo o la víctima del mismo puede ser cualquier persona, ¿sí? Puede ser cualquier persona. Ahora bien, vean el segundo párrafo. El segundo párrafo es un caso donde la violación lo comete cualquier persona, pero el sujeto pasivo es una persona menor de 14 años o con incapacidad mental o volitiva. Ahí hay un sujeto activo común, pero puede existir un sujeto pasivo especial, ¿sí? De igual forma, vean ustedes el artículo 154 del Código Penal. Abandono de niños y personas desvalidas, dice. Quien abandonara a un niño menor de 10 años o a una persona incapaz de valerse por sí misma, que estuviere bajo su cuidado o custodia, será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. Vean ustedes que ese abandono lo puede cometer cualquier persona, pero la víctima tiene que ser un niño menor de 10 años o una persona incapaz. Entonces, así es como el Código Penal, ¿sí? Igual está el artículo 150 bis. Hay sujetos activos comunes y sujetos pasivos especiales. Y también puede ser al revés. También puede ser al revés. Donde el sujeto activo sea especial y el sujeto pasivo puede ser cualquier persona. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Sí, licenciado, gracias. Súper, perfecto. Entonces, igual si tienen algunas preguntas, pues pueden hacerlas ahí en el chat y con todo gusto nos quedamos resolviendo las mismas, ¿verdad? Perfecto, avancemos entonces. Veamos la siguiente diapositiva. Ahora ya nos topamos con un tercer elemento objetivo a determinar, ¿sí? ¿Qué es el verbo rector? ¿Ok? Es el verbo rector, ¿sí? Es el verbo rector, ¿ok? Y cuando ustedes analizan, ¿sí? Cuando ustedes analizan, ¿sí? Cuando ustedes analizan la construcción de todos los tipos penales, observan, ¿sí? Observan que al final pues tienen una estructura normal, ¿no? Tienen una estructura de oraciones, ¿sí? Tienen sujetos, tienen sustantivos, adjetivos, tienen cópulas, conectores, toda esa cuestión la tienen, ¿sí? Toda esa cuestión la tienen, ¿sí? Y uno de los elementos principales que también tiene un tipo penal son sus verbos, son sus acciones, ¿sí? ¿A qué hace referencia? Como tal cual lo dice acá la diapositiva, son acciones que requiere el tipo penal en la conducta humana a realizar para determinar si encuadra o no en la descripción de la norma penal. ¿Sí?
para determinar si encuadra o no en la descripción de la norma penal. ¿Ok? Para determinar si encuadra o no en la descripción de la norma penal. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Quiere decir que para nosotros poder encuadrar una conducta humana dentro de los elementos objetivos de un tipo penal, ¿sí? De los elementos objetivos de un tipo penal, ¿sí? Debemos observar que en el caso concreto que estamos analizando, ¿sí? Que en el caso concreto que estamos analizando, las acciones que analizamos encuadren en las exigencias del tipo penal, ¿sí? En las exigencias del tipo penal. ¿Ok? ¿Cómo podemos nosotros ejemplificar esto para tener una comprensión del mismo, del concepto que estamos acá citando en la diapositiva? ¿Cómo podemos nosotros determinarlo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo podemos determinarlo? ¿Sí? Vamos a hacer ahorita un ejemplo. Vamos a leer un primer párrafo de un tipo penal y vamos a extraer las acciones, ¿sí? Extraer las acciones, ¿sí? Exigibles por el tipo penal para nosotros poder encuadrar una conducta humana dentro de ello, ¿ok? Y para ello les voy a solicitar a alguno o alguna de ustedes que lean el artículo 190 del Código Penal. Artículo 190 del Código Penal. Por favor, el primer párrafo. Solo el primer párrafo, nada más. ¿Sí? Artículo 190. Violación a la intimidad sexual. Quien por cualquier medio, sin el consentimiento de la persona, atentare contra su intimidad sexual y se apodere o capte mensajes, conversaciones, comunicaciones, sonidos, imágenes en general o imágenes de su cuerpo para afectar su dignidad, será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Muy bien. Muy bien, compañero Nelson. Va. Y con lo que ya hemos estado acá desarrollando en clase, dígame el primer elemento de ese delito. Su bien jurídico tutelado, ¿cuál es? Atentar. Atentar contra la intimidad. No. Bien jurídico tutelado. Bien jurídico. Perdón. La intimidad. La integridad de la persona. Integridad. Sí, yo digo integridad. ¿Intimidad sexual? Dignidad. Intimidad sexual. Protege la dignidad de la persona. Es la indemnidad e intimidad sexual. Ese es el primer bien jurídico tutelado. ¿Ok? Ahora vayamos al segundo elemento. Sujetos activos y sujetos pasivos. ¿Quién puede cometer ese delito y quién puede ser víctima de ese delito? Todos. Es un activo común. Y un pasivo Sujeto común. activo común y sujeto pasivo común. Exactamente. Exactamente. Ahora entonces determinemos su siguiente elemento. ¿Su siguiente elemento cuál es? Su verbo rector.
Díganme ustedes si les voy a adelantar de una vez ahí el chivo, ¿verdad? Para que avancemos ahí. ¿Cuáles son los dos verbos? ¿Cuáles son las dos acciones que se deben realizar para cometer ese delito? Violación e intimidad. Sí, pero eso sería el resultado. No, lo que estamos acá consultando es lo siguiente. ¿Cuáles son esas dos acciones que deben cometerse para que ese delito suceda? Atentar y apoderar. Sí. Que apodere y capte. Atentar sería Apoderar y el captar. resultado, ¿verdad? Exactamente. Aquí estamos en lo último que comentamos acá. Apoderar o captar, ¿sí? Apoderar o captar, ¿sí? Para yo cometer este delito tengo que apoderarme de esos mensajes, conversaciones, comunicaciones, sonidos, imágenes en general o imágenes de su cuerpo, ¿sí? O también puedo captar esos mensajes, conversaciones, comunicaciones, sonidos, imágenes en general o imágenes de su cuerpo. Esas son las dos cuestiones que suceden, ¿sí? Esas son las dos cuestiones que suceden, ¿ok? Lick, perdone, sería también como guardar esas fotos en algún archivo, se estaría apoderando de ellas. Exactamente. Todas las acciones que encuadren en nuestros verbos rectores cometen el delito. Okay. Gracias. Cometen el delito. ¿Sí? Cometen el delito. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, ahora que ya sabemos, más o menos tenemos ahí alguna pista de cómo poder nosotros determinar los verbos rectores. Veamos el artículo 191 del Código Penal. Si alguien le puede dar lectura, lo agradeceré y posterior a ello debatimos cuáles son sus verbos rectores. Artículo 91. Promoción, facilitación o favorecimiento de prostitución. La explotación de una persona mayor de edad a través de la promoción, facilitación o favorecimiento de su prostitución será sancionada con prisión de 5 a 10 años y con multa de 50,000 a 100,000 quetzales. Va, ve acá, compañero Nelson. Hagamos el ejercicio otra vez todas y todos. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en este caso? ¿Explotación? Sí, sería lo relacionado con los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, ¿verdad? Ninguna persona puede explotar sexualmente el cuerpo de otra persona. ¿Cuáles serían los sujetos activos y pasivos en esta cuestión? Facilitación o favorecimiento. Sujetos activos y pasivos. Los mayores de edad. También cualquier persona puede hacerlo. Cualquier persona. Los sujetos activos son los mayores de edad y los pasivos los menores, licenciado. Vamos a ver. Ay, sí, perdón. No, exactamente. Por eso entonces sería, el sujeto activo puede ser cualquier persona, ¿verdad? Que ya decidimos que son personas capaces, ¿sí? Y el sujeto pasivo es una persona mayor de edad, ¿sí? Es especial. Exactamente. Entonces tenemos un sujeto activo común y un sujeto pasivo especial, ¿sí? Va. ¿Cuáles serían sus verbos rectores? ¿Cuáles son esas acciones que se deben realizar? Promoción, Promoción, Promover, facilitación y favorecimiento. Me parece muy bien.
Esos serían nuestros verbos rectores, mis estimados. ¿Ya? ¿Estamos claros con esto? ¿Cómo podemos Sí, todo ir? claro, Ya lo vamos a ver, ya van a ver ustedes. Tan pronto nosotros terminemos el módulo del tipo subjetivo, vamos a empezar vamos a realizar algunas actividades, porque esto es cuestión de práctica, mis estimados. Esto es cuestión de estar analizando delito por delito, y de hecho nos vamos a dedicar especialmente a hacerlo en Derecho Penal 2. Entonces, analizar cada uno de sus elementos y todo eso, ¿ok? Pero creo que ya vamos con nuestras preguntas que estamos haciendo y con estas participaciones y estas respuestas en clase, dándole solución a las mismas y viendo que estamos entendiendo la idea, ¿ok? Y los que no, pues, tienen ahí toda la confianza para escribirme a través de los medios oficiales, que yo con gusto lo responderé. Ahora bien, veamos el último elemento, entonces, el elemento objetivo de los tipos penales, ¿sí? Veamos el último elemento. ¿Ok? ¿Qué son los elementos normativos? Acá se complica un poco, ¿sí? Acá ya se complica un poco. Aparentemente, porque no les voy a negar que es sencillo de entender, ya cuando, como les digo, uno ya se va metiendo en el rollo y en el rollo y en el rollo, pero evidentemente al principio todo es cuestión de práctica en el derecho, ¿sí? Y a todos nos costó alguna vez. Pero aquí vamos a ir paso a paso para comprenderlo. Hay algo que quiero que ustedes tengan claro, ¿sí? No todos los delitos tienen elementos normativos, ¿sí? ¿Y qué quiere decir esto de elementos normativos en lo que ustedes ven ahí, la definición? ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Lo que quiere decir es que hay ciertas definiciones, ¿sí? Hay ciertas definiciones o ciertos elementos, ¿sí? O ciertos elementos, ¿sí? Hay ciertos elementos de los tipos penales, ¿sí? Que no están expresamente desarrollados en los mismos, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que ir a elementos y a definiciones previamente determinados por la ley. Por eso es que se llama elemento normativo, porque el origen del elemento normativo proviene de la ley, ¿sí? Y una vez nosotros hacemos la determinación y la definición de ese concepto, podemos comprender a cabalidad la comprensión del alcance de la norma penal, ¿sí? La comprensión del alcance de la norma penal, ¿ok? Nuevamente, creo yo que con algunos ejemplos concluiremos de comprender esta parte. ¿Estarán ustedes de acuerdo y de acuerdo conmigo? ¿Sí? Cuando nosotros observamos
hay tipos penales que están claros. Por ejemplo, si ustedes leen el artículo 123 del Código Penal, está claro, ¿no? Quien matare a otra persona comete el delito de homicidio. Ahí no hay ningún elemento normativo, no hay ninguna palabra, ¿sí? No hay ninguna palabra, ¿sí? Que sea necesario definir con la ley. Ninguna. ¿No? Pero ojo ahí. Si pudieran darle lectura al artículo 132 hasta el numeral primero del Código Penal, lo agradeceré, para ya ir concluyendo este último concepto de los elementos objetivos. Asesinato. Comete asesinato. ¿Quién va? ¿Quién va? Pónganse de acuerdo. ¿Quién va? Okay. Artículo 132. Asesinato. Vamos a ver. Ok. Con alevosía. ¿Hasta dónde, Lick? Perdone. Lea todo el artículo 132 hasta el numeral primero. Hasta el numeral primero. Ok. Pues en el que yo tengo está reformado, licenciado. Dice artículo 132, asesinato, reformado por el artículo 5 del decreto 2096 del Congreso de la República, comete asesinato quien matare a una persona con alevosía. Ok, ahí dejémosla. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? El derecho a la vida. Sí, la vida. La vida. Sujetos activos y pasivos. Comunes. Claro. Los comunes. Verbo rector. Matar. Asesinato. Matar, ¿verdad? Dar muerte. ¿Sí? Dar muerte, matar. Verbos rectores. ¿Sí? Elemento normativo. ¿Será que hay alguna palabra o concepto que no estén desarrollados en el tipo penal, pero sí esté desarrollado en otra parte de la ley, ya sea penal o de cualquier otra materia, necesario para comprender los alcances del tipo penal? Sí. Alevosía. Exactamente. ¿Y dónde las encontramos? Artículo 27, inciso 2. 7.2. Entonces, un elemento normativo son todos aquellos conceptos o definiciones que para desarrollar y comprender el entendimiento de el tipo penal, es necesario que nosotros nos dirijamos a otras normas, ya sean penales o civiles. No hay cuestiones civiles del Código Penal que es necesario ir al Código Civil para definirlas, ¿sí? Pero los elementos normativos, como se los digo, no los tienen todos los tipos penales, y cuando los tienen son aquellas palabras que necesitan un alcance, ¿sí? Necesitan un alcance que se lo tenemos que determinar a través de normas penales, ¿sí? A través de normas penales o normas jurídicas de otros ordenamientos jurídicos. De otros cuerpos normativos jurídicos, pero siempre basados en la ley, porque por eso es un elemento normativo, porque proviene de normas, ¿ok? Y así pues ya vamos a ir, como se los digo, tal vez yo les deje ahí un laboratorio próximamente con un material de apoyo para
que ustedes vayan conociendo un poquito más el análisis de los elementos objetivos de los tipos penales. Pero con esto concluiríamos la clase de hoy. Si tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer en el chat, pueden tomar el micrófono, pueden escribir por redes sociales. Yo con todo gusto les estaré respondiendo y, bueno, pues en caso que no, ¿verdad? Nos viraríamos el próximo martes. Entonces, espero yo tengan toda